Muy bien, pues, muy buenas tardes. Siendo las 15:06, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. En nombre de Dios y de los habitantes de la región del Biobío, damos inicio a la séptima sesión de este año 2025. Para ello, vamos a hablar sobre el primer punto, que es la proposición de aprobación de las actas de la sesión ordinaria número 5 de fecha 12 de marzo del 2025 y de la sesión extraordinaria número 3 de fecha 12 de marzo del 2025. ¿Algo que comentar tú? En votación. Hay una pantalla que está apagada acá. Y en votación en la sesión el acta de la sesión ordinaria número 5. Ahí está. Bueno, la primera pantalla está apagada. Pedro. ¿Está bien? Sí, está bien. En votación. Hay problemas con algunos dispositivos. ¿Podemos votar a mano alzada para ir avanzando en esta? Sí. Consejeros que no le esté funcionando el dispositivo. Consejero Jaime Peñalillo, su voto está con problemas con el... Ya. Bueno, los consejeros que no esté funcionando el dispositivo, consejeros que rechacen, abstención, que aprueben, aprobado por unanimidad, gobernador, y mientras solucionamos el sistema. Bueno, muchas gracias por la votación. Pasamos al punto número 2 de la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión. ¿No? Ahora votamos la acta sesión extraordinaria número 3. 12 de marzo del 2025, que fue la votación de la creación de tenencia responsable de mascotas. Ahí está apareciendo un sistema. Estamos votando el acta de la sesión extraordinaria número 3. Tenencia responsable de mascotas. Resultado de la votación, aprobado por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria número 3 del 12 de marzo del presente año. Muchas gracias. Ahora sí pasamos a la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión. Yo solo antes de darle la palabra al presidente de la Comisión, comentarles lo que vimos el día de ayer. Ayer estuvimos junto a algunos de los consejeros, estaba Marcelo Rivera, Jaime Peñalillo y don Claudio Enrique Apóstol Vargas. En la actividad del mercado talcahuano. La verdad, yo les comenté en una de las sesiones sobre lo complejo que fue la reunión que tuvimos con la Subdere, y la fórmula que encontramos al final fue que ellos comprometieron un 40% del proyecto, que se van a hacer a través de un convenio con la municipalidad y con nosotros. Para el año, esos recursos se van a transferir en el año 2026. Eso nos significa a nosotros una rebaja de compromisos financieros de 6.400 millones. Por lo tanto, dada esa fórmula, tuvimos que buscar, apretarnos mucho y poder disponer de 2.000 millones para que se pueda dar el certificado de disponibilidad presupuestaria 2025, para que se pueda licitar el proyecto este año.
y ejecutar. Y en esa misma línea, porque no solo basta que tenga certificado de disponibilidad presupuestaria, sino además tiene que haber interés de los oferentes. Nosotros estamos construyendo junto al jefe de la división de presupuesto e inversiones una conversación a través de una mesa de trabajo con la Cámara Chilena de Construcción de la provincia del Biobío y de la provincia de Concepción, donde abordamos el tema de los pagos de las deudas, facturas pendientes 2024, 8.500 millones, que esto lo hemos hablado, y además hoy día les presentamos a ellos un visor donde puedan las empresas conocer en qué situación está el pago de sus facturas pendientes. ¿Para qué hacemos eso? Porque queremos construir confianza. ¿Por qué queremos construir confianza? Porque cuando sometamos a licitación proyectos financiados por el gobierno regional, lo que pasaba hoy día es que nadie postulaba, no llegaban ofertas. ¿Por qué? Porque el gobierno regional no pagaba. Entonces lo que estamos buscando construir es confianza para que cuando, por ejemplo, el proyecto del mercado de Talcahuano, donde estuvo el señor Lapostol y el señor Rivera, se licite, efectivamente lleguen oferentes que postulen a ese proyecto y no tengamos que ir a una segunda, tercera licitación, aumentar los recursos, pues si no al final del día los proyectos que pasen por acá, que gestionemos juntos, van a terminar construyéndose quizás cuándo. Entonces, estamos en esa agenda de, primero, contarles cuál fue el acuerdo con la Subdere, cómo logramos llegar a viabilizar el financiamiento del proyecto para este año, y por otro lado, el trabajo que estamos realizando por construir confianza para tener oferentes a los proyectos que se liciten con financiamiento del gobierno regional. Sin más, señor presidente, señor don Luis Alberto Santibáñez Bastida, usted tiene la palabra. Gracias, gobernador. No le quepa duda que la Municipalidad de Talcahuano va a estar muy preocupada de que tengamos oferentes para la licitación. Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, 25 de marzo del 2025, punto número 1. Como primer punto se analizó el ordinario 745 de fecha 20 del 03 del 2025, que solicita aprobación del instructivo Fondo Regional de Iniciativas Locales, FRIL, correspondiente al año 2025. Para explicar este instructivo se contó con la presencia del jefe de DIPLAE, Álvaro Rojas, con don Orlando Contreras, jefe del Departamento de Municipalidad, y el profesional don Carlos Muñoz. También, Carlos Muñoz tiene una jefatura, ¿cierto? No es profesional a secas, municipalidades creo, ¿no? Departamento de Municipalidades. Se realizó una exposición donde se abordaron los ámbitos del instructivo, distribución de recursos, montos asignados por comuna, plazo y procedimientos de postulación. Documento que fue despachado a sus correos institucionales. ¿Sí, colega? ¿No? ¿Sí? Don Marcelo, ¿sí? Estamos bien. Acuerdo. La comisión, por 13 votos a favor y 4 abstenciones, se propone a la sala aprobar el ordinario número 745 de fecha 20 del 03 del 2025, que solicita aprobación del instructivo Fondo Regional de Iniciativas Locales FRIL correspondiente al año 2025. Por su intermedio, estimado gobernador, solicito votación. En votación, ordinario 745. Consejero Leonidas Peña, consejero Robert Córdoba. Resultado de la votación, aprobado por 23 votos a favor, 4 abstenciones, el ordinario 745 de fecha 20 de marzo del presente año, que remite al Instituto FRIL año 2025. Puede continuar, consejero. Gracias. Continuando con la tabla y en relación al ordinario 749 de fecha 20 del 03 del 2025, que solicita aprobar modificación presupuestaria, el Ejecutivo solicita retirar el oficio con el objeto de incorporar más información para mayor y mejor análisis. Punto número 3 de la tabla, ordinario 746 de fecha 20 del 03 del 2025, que solicita exponer sobre el Sistema Nacional de Inversiones. Para esto se contó con la presencia del jefe de DIPLAE, don Álvaro Rojas, y el profesional a cargo, el señor Carlos Muñoz. Se indica que el objeto principal de la normativa, composición y ciclo de vida, análisis técnico, económico y postulación de proyectos, entre otras materias que fueron latamente expresadas en la comisión. Cabe señalar que dicho documento fue despachado el día de ayer a sus correos electrónicos. ¿Sí? Bien. No existiendo más puntos varios, ya que el señor Lapostol no estableció ningún punto vario, doy por terminada la tabla. Gracias. Muchas gracias,
señor Santibáñez. Pasamos al punto 3 de la sesión, Comisión de Ética y Fiscalización. La palabra tiene la presidenta, señora Yanna Jaramillo. Gracias, presidente. Informe Comisión de Ética y Fiscalización. 1. Entrega de informe de fiscalización del proyecto de reposición cuartel de bomberos, tercera compañía comuna de Coronel, código VIP 400-487. Para este punto se cuenta con la exposición de don Juan Carlos Veragua Segura, jefe de unidad de control, y la señora Luz Marina Leal, jefa del Departamento Control de Gestión. Se expone el estado del proyecto de reposición del cuartel de la tercera compañía de bomberos de Coronel, consistente en un edificio de 3 niveles y 539 metros cuadrados destinados a atender a la población del sector Llovilo. La infraestructura incluye sala de máquinas, casa del cuartelero y acceso vehicular. Ejecución y financiamiento. El monto total contratado y aprobado para el proyecto es de 1.469.886.746 pesos, incluyendo obras civiles, consultoría, equipos y equipamiento. La empresa a cargo de las obras civiles es Constructora Maquinaria Pulmahue S.p.A., con un contrato específico por 1.280.711.747 pesos. Plazo de 240 días, iniciando el 14 de diciembre del 2023 y con término previsto para el 10 de agosto del 2024. La consultoría está a cargo de Hugo Zagal, con contrato por 9.7 millones y una duración de 8 meses. El equipamiento y los equipos han sido licitados, parcialmente recepcionados y pagados, aunque aún existen saldos pendientes. Pagos y observaciones. A enero del 2025 se han pagado 1.339.238.652 pesos del total aprobado. Se identifican demoras significativas en la tramitación de pagos, especialmente en los ítems de obras civiles, consultoría y equipos. Los estados de pago número 8 y número 9 presentan retrasos de 32 y 64 días respectivamente, por falta de disponibilidad presupuestaria. Se advierte un desfase de hasta 60 días promedios entre la solicitud de recursos por parte del municipio y la transferencia efectiva desde el gobierno regional. Modificaciones al contrato. Se autorizaron 2 modificaciones sin costo adicional. Un cambio de materialidad en la techumbre por 58 millones y en las instalaciones eléctricas por 107 millones, conforme al convenio del mandato entre la municipalidad y el gobierno regional. Recepción. La recepción provisoria se obtuvo el 30 de agosto del 2024 sin observaciones. La recepción definitiva está prevista para el 27 de abril del 2025. A pesar de la entrega de la infraestructura, aún no se ha cerrado completamente el proyecto debido a la falta de adquisición de algunos equipos. Observaciones técnicas. Se constataron diversas observaciones post-entrega, como fisuras en el radier, filtraciones en baños, ausencia de aire acondicionado y riesgo en el terreno posterior. Se detectó vencimiento en la garantía del contrato de consultoría y falta de supervisión documentada en los ítems de equipos y equipamiento. Recomendaciones. Revisar y ajustar los plazos de ejecución completa para proyectos de inversión pública. Implementar una programación financiera eficiente y oportuna para mejorar la gestión de pagos. Establecer procesos de supervisión formales durante la ejecución de los ítems de equipos y equipamiento. Asegurar el control sobre las garantías vigentes durante toda la duración contractual. Diseñar un plan de seguimiento que abarque desde la recepción provisoria hasta la postventa, priorizando la experiencia del beneficiario final, y avanzar en la implementación de un sistema de información transparente como el que actualmente desarrolla la empresa CRUMSA para una mejor trazabilidad de la inversión. 2. Como segundo punto, se solicitó la fiscalización del proyecto Construcción Cementerio Municipal Comuna de Penco, código VIP 30482675-0.
Para este punto, el consejero regional don Luis Santibáñez solicita se entregue a la Comisión de Fiscalización los antecedentes técnicos y estado del arte del proyecto construcción del cementerio de Penco. Que dicha solicitud incluya oficios y resoluciones emitidas por el GORE Biobío y el municipio de Penco respecto a esta materia. Asimismo, el convenio vigente para el proyecto, contrato del municipio con el adjudicatario si así existiese, y precisión sobre la consideración y planificación financiera del año 2025 como gasto efectivo programado. Por último, se invite al municipio de Penco a la comisión para que exponga el motivo por el cual aún no entregan el terreno y o argumentos legales vinculantes al proyecto que han impedido su ejecución a la fecha. La comisión acuerda convocar al alcalde de la Municipalidad de Penco para el próximo trabajo de comisión. Acuerdo. La comisión, por unanimidad, recomienda a la sala aprobar fiscalizar el proyecto Construcción Cementerio Municipal Comuna de Penco, código VIP 30482675-0. Tercero, en puntos varios, el consejero Enrique Krause... Consejera, hay que someter a votación. Ya. Ah, pensé que íbamos a votar al final. En votación, consejeros, fiscalización de la construcción del cementerio municipal de Penco. ¿Qué pasó? Consejero Luis Santibáñez. Ha aprobado por unanimidad la fiscalización al proyecto de construcción cementerio municipal Comuna de Penco. Puede continuar, consejera. Gracias, secretario. En puntos varios, el consejero Enrique Krause solicita una revisión adicional y más información sobre el proyecto Servicio Sanitario San Carlos Purén. Anteriormente ya se había fiscalizado este servicio, pero considera necesario profundizar en ciertos aspectos y obtener información complementaria de las siguientes entidades: Municipalidad de Los Ángeles, Servicio de Salud, Monumentos Nacionales, Informe de Contraloría. Es crucial que se proporcione toda la documentación y detalles relevantes que estas entidades puedan ofrecer respecto al Servicio Sanitario San Carlos Purén. Esta información es esencial para asegurar la transparencia y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios en nuestra comunidad. Gracias, presidente. Gracias, consejera Jaramillo. Pasamos al punto 4 de la sesión, Comisión de Salud. Le doy la palabra al presidente, señor Juan Carlos Medina. Gracias, señor presidente. Informe Comisión de Salud, 25 de marzo del 2025, con la asistencia de 17 consejeros. La comisión, como primer tema, analizó el estado actual del proyecto del Hospital de Tomé. Para ello se contó con la presencia de don Hernán Gormaz, subdirector de Recursos Físicos y Financieros del Servicio de Salud Talcahuano, quien junto a su equipo de profesionales indicó que se encuentran en el proceso de obtener el RS para el diseño, lo que ya fue presentado a Mideso, haciéndose una proyección al 2031 para concretar un nuevo hospital. Se plantea que el nuevo recinto permitirá crecer de 94 a 208 camas, en la UTI de 0 a 6 y para la UCI a 12 camas, así como aumentar a 5 los box de atención de urgencia. Actualmente no se tiene salud mental y con el nuevo establecimiento se contaría con 12 camas de hospitalización en esta área, y en el caso de los pabellones para intervenciones quirúrgicas mayores se aumentaría a 3. Además, se incorpora equipamiento como mamógrafo, densitómetro óseo y se sube a 9 los vehículos que existen entre ambulancias y vehículos de apoyo. Respecto de los funcionarios, se pasaría de los 385 actuales a más de 1.700. El terreno en el que se proyecta la construcción es en Valle Vicente Palacio, por 60.459 metros cuadrados, aproximadamente 6 hectáreas, evaluado en 2.087 millones de pesos, lo que se gestionaría con financiamiento a través del GORE,
siendo una de las obras más grandes que se construye en Tomé, alcanzando un pic de 100 cupos de puestos de trabajo. Sobre ello, en febrero de este año, y de acuerdo a lo que se exige por normativa, se solicitó al Serviu informe de factibilidad. Respecto del tema, consejeros y consejeras consultan si existe la disponibilidad financiera del GORE, así como se señala que es importante definir bien la factibilidad del terreno para la construcción de un hospital y que se cuente con esa calificación. Por parte del Servicio de Salud Talcahuano se explica que se ha establecido conversación con los dueños del terreno, quienes estarían disponibles para definir la forma de pago, alegando que por normativa debe existir una coordinación con el Serviu para conocer la factibilidad del terreno y si tiene destino habitacional. Además, se explica que existe una metodología por parte del MinSal para la evaluación de terrenos y su certificación, lo que se aplica en una comisión técnica que emite luego un informe. Finalmente, se solicita que el Ejecutivo se pronuncie sobre la posibilidad de pago para el terreno y si es factible en cuotas, así como también conocer el listado de las empresas oferentes. Como segundo tema, se analizó la situación de las listas de espera, sobre lo que señaló que se provocan, entre otros aspectos, por falta de especialistas y equipos de enfermería, gestión de los recursos y rezago debido a la pandemia. Del total de cirugías en espera existen 4.669 en el Hospital Higuera. El año 2024, la mediana de tiempo de espera en el hospital fue de 183 días, mientras que la mediana quirúrgica del Servicio de Salud Talcahuano fue de 155 días. Como propuesta, se plantea mejorar el acceso a las intervenciones quirúrgicas, aumentando capacidad instalada de los pabellones a través de un convenio de colaboración, lo que alcanzaría una inversión de 642.211.995 pesos por año, o sea, 12 meses. Y una segunda propuesta es mejorar la oportunidad y el acceso a consultas de especialidad, de exámenes y procedimientos, priorizando la antigüedad, los riesgos de los casos en la población adscrita al Servicio de Salud Talcahuano, lo que alcanza el valor de 1.319 millones a los 3 años, 36 meses. Sobre el tema por parte de CORES, se señala que es importante conocer y coordinarse con los proyectos que están en RS en el GORE para saber de qué manera eso también puede aportar. Además, se solicita definir con claridad la propuesta a seguir, así como conocer la versión de los trabajadores de la salud. Puntos varios. La consejera Tamara Concha solicita se invita al Servicio de Salud Concepción y Arauco para conocer el detalle de sus proyectos y situación de lista de espera. El consejero Francisco Reyes solicita ver el tema de la ejecución del proyecto Guatita de Delantal y conocer lo que sucede con el debate de los hospitales que tienen problemas en su financiamiento en la región. Consejero Alan Bastías manifiesta se haga llegar una nota de molestia por impedirse a CORES ingresar a la reunión realizada en la delegación regional con el director nacional de concesiones por el tema de los hospitales. Consejero Jaime Peñairillo, respecto de los incendios forestales que azotan nuestra zona, solicita analizar con la Seremi de Salud la cobertura que se pueda dar a los efectos en el área de la salud mental y saber si existe algún plan de recuperación y contención. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Efectivamente, en la reunión con el director general de concesiones y con el subsecretario de Obras Públicas no se le permitió el acceso a los consejeros. Estaba el consejero Mondaca, estaba Américo y estaba Francisco Reyes. Aun cuando el gobierno regional financió la compra de al menos de uno de los terrenos de esos hospitales. Entonces, yo comparto que es importante manifestar la molestia. Entonces, suscribo que hay que presentar un documento manifestando esa preocupación, ¿no? Sí, solo quería reforzar eso. Ahora, el tema de los hospitales... es una mala noticia lo que supimos. Ahora, el proceso en el que están es una comisión arbitral
que tiene que sancionar si es que la empresa está en las condiciones o no para poder ejecutar el compromiso que tiene con el Ministerio de Obras Públicas. Y para eso hay un plazo de 20 días que transcurre desde que se notifica a la empresa. El día que nos reunimos no había todavía información si estaban o no notificados. Y dependiendo de lo que resulte de esa comisión arbitral, viene otra etapa que yo espero que no ocurra, ojalá resulte lo de la comisión arbitral, porque si no se tiene que volver a licitar. O sea, se termina el contrato y se vuelve a licitar. Y a mí me preocupa porque, paralelo a esa mala noticia, también supimos que la ruta de Piedemonte tampoco se va a licitar porque no habrían oferentes. Entonces, si no hay oferentes para la ruta de Piedemonte, ¿por qué van a haber oferentes para los 4 hospitales? A mí me preocupa que en esas obras, que además son parte del plan de fortalecimiento industrial que tiene la región, impulsado por el gobierno, no están en licitaciones, no van a estar en licitación si fuera así de aquí a un año. Por lo tanto, ya ha terminado el gobierno, le va a tocar al gobierno que asuma licitar obras que son entre las dos cercanas a los 1.000 millones de dólares, que tienen mucho impacto desde el punto de vista del empleo, mejora la calidad de vida de las personas. Yo creo que fue una mala semana en términos de noticias de obras públicas para la región. Pasamos al punto número 5, Comisión de Pesca, que preside el consejero don Cristian Medina. Buenas tardes, gobernador. Informe de Comisión de Pesca, 25 de marzo del 2025. 1. Exposición de proyectos de unidad de pesca del gobierno regional. Para el punto contó con la presencia de la jefa de División de Fomento e Industria del gobierno regional, la señora Macarena Vera Messer. La jefa de división mencionó que la División de Fomento e Industria tiene como objeto impulsar el desarrollo regional mediante la promoción de la ciencia, tecnología, innovación y capacidades empresariales, favoreciendo el crecimiento sostenible. Mencionó el órgano de la división, que cuenta con un jefe de división, unidad de fomento, unidad e innovación, unidad regional de asuntos internacionales y secretaría. Dentro de las funciones principales, promover y ejecutar programas de fomento productivo e innovación, fortalecer capacidades de ciencia, tecnología e innovación, promover la atracción de inversiones nacionales e internacionales, establecer relaciones con otras regiones y organismos internacionales. Luego informó sobre los proyectos de pesca que están en ejecución y los ya ejecutados, información que fue enviada a todos los correos institucionales de cada integrante del Consejo Regional. Realizada la exposición y aclaración de dudas, se acordó lo siguiente, 2 puntos. Realizar una nueva reunión donde se expongan la ley de pesca. También invitar al Ejecutivo para que presente la hoja de ruta del sector de pesca del gobierno regional. Invitar a la Comisión a exponer sobre el impacto del proyecto las instituciones que adjudicaron fondos y en esta primera instancia se invitará a alguna de ellas como la Fundación Chinquihue, FOSIS y CFT Lota Arauco. Y en otra reunión las siguientes faltantes. Por último, se entregó por parte del presidente, quien habla, Cristian Medina, a la Comisión de Pesca, el ordinario número 265 de fecha 17 de marzo del 2025 de la señora alcaldesa Marcela Tiznado de la comuna de Lebu por el problema de la jibia. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pasamos al punto número 6, Comisión de Gobierno y Descentralización, que preside don Claudio Lapostol. Gracias, presidente. Como primer punto se analizó el ordinario 747 de fecha del 20 de marzo del 2025, donde se solicita la aprobación de la donación de mobiliario en proceso de baja por parte de este gobierno regional a Carabineros de Chile. Sobre el punto se contó con la presencia y exposición de doña Tania Aguilera, jefa de división de Administración y Finanzas, quien indica que se solicita aprobación de la donación de mobiliario en proceso de baja por parte de este gobierno regional a Carabineros de Chile, mobiliario que se encuentra en buen estado y en condiciones para ser usado perfectamente. Consejeros y consejeras manifestaron su conformidad con la iniciativa, pero estiman que en una próxima oportunidad se debiese evaluar otras organizaciones a las cuales se podría donar mobiliario. Consejeros y consejeras realizaron comentarios y consultas, las cuales fueron respondidas por la jefa de división. La comisión acuerda por unanimidad aprobar el ordinario 747, fecha 20 de marzo del 2025, solicita aprobación de la donación de mobiliario en proceso de baja por parte de este gobierno regional a Carabineros de Chile. Se solicita someter a votación, presidente.
Votemos. No está. Aprobado por unanimidad el ordinario 747, que solicita aprobación para la donación de mobiliario en proceso de baja por parte de este gobierno regional a Carabineros de Chile. El consejero Rivera estima que existe un error de forma en la redacción de los oficios que llegan al Consejo Regional, pues se indica que el gobernador solicita incorporar los temas a tabla, siendo una facultad exclusiva del gobernador en confeccionar la tabla. ¿Cómo no? Punto 2. Como segundo punto en la tabla se analiza el ordinario número 750 con fecha 20 de marzo del 2025. Solicita incorporar en la tabla de presentación de la División de Administración y Finanzas respecto a la organización de los servicios administrativos del Gobierno Regional del Biobío. ¿Puedo seguir, don Christopher? Sobre el punto se contó con la presencia y exposición de doña Tania Aguilera, jefa de División de Administración y Finanzas, y Daniela Berchur, jefa de Gestión de Personas del Gobierno Regional. Se expuso al organigrama completo del Gobierno Regional, el cual fue enviado a las y los consejeros regionales. El consejero Christopher Gilnagel solicita se expongan las funciones de los departamentos del Gobierno Regional, en específico de funcionarios que trabajan en las provincias de Arauco y Biobío. El consejero Leonídas Peña indica que en actividades en provincias quien debiese hablar a nombre del Gobierno Regional deberían ser los consejeros, consejeras regionales y no los funcionarios. Además, solicita que se exponga desde el Ejecutivo los alcances y conformación de la Unidad de Inclusión y Desarrollo Social. El consejero Pedro Venegas consulta en cuanto a la pertinencia del gasto porque la hace la División Social y no la hace la División de Finanzas junto con la Unidad de Control. Solicita conocer el proceso financiero del Gobierno Regional y las funciones de cada división dentro de este flujo. El consejero Marcelo Rivera solicita que se trabaje de mejor manera este organigrama con asesoría de la Unidad de Control y luego sea aprobado por el Consejo Regional. Como tercer punto, en tabla se analizó el plan anual de capacitación. Sobre el punto se contó con la exposición de don Ignacio Aravena, secretario ejecutivo del Consejo Regional. Se indicó que en el plan anual de capacitación del Consejo Regional tiene como objetivo planificar el año 2025 en relación del presupuesto disponible para capacitar a los consejeros y consejeras regionales en diversas áreas de competencia del cargo, siendo estos temas necesarios para el eficaz desempeño de sus funciones. De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, número 19.175, comillas, el Gobierno Regional podrá financiar la capacitación de los consejeros y consejeras regionales en materia de su competencia, cierre comillas. Monto máximo de capacitación para el año 2025 es de 20 millones de pesos, los cuales podrán ser utilizados en capacitaciones individuales y o colectivas. Dichos gastos deberán estar fundamentados en un plan de capacitación diseñado y aprobado por el Consejo. Se señaló que estos cursos deben ser contratados mediante procedimientos administrativos que establece la ley que regula el mercado público. La solicitud de realización de un curso debe remitirse por un consejero o consejera por escrito, dirigida al gobernador regional, al presidente de la Comisión de Gobierno y Descentralización, por intermedio del secretario ejecutivo. En dicha solicitud se debe especificar el nombre o tema de curso a realizar, una fundamentación de la necesidad y cómo se vincula este con las competencias del Consejo Regional. Dicha solicitud deberá ser puesta en conocimiento de la Comisión de Gobierno, en la cual someterá a votación su aprobación, la cual luego deberá ser aprobada en sesión ordinaria o extraordinaria. Aprobada la solicitud, se procederá con todos los trámites administrativos para concretar la licitación y realización del respectivo curso. Se expuso un programa de cursos que podrían ser materia de capacitar, tales como cursos de Administración y Gestión de Estado, cursos de Gestión Pública y Presupuestaria, cursos de Instrumento de Planificación, Estrategias Políticas y Planes, entre otros. Se consultará al Ejecutivo la posibilidad de subir el monto, además de la factibilidad de financiar magíster en estos cursos. El consejero Juan Carlos Medina solicita una capacitación donde cada división del Gobierno regional exponga sus funciones. La consejera Lorena Jaramillo plantea la necesidad de un curso de contabilidad en la Administración Pública. El consejero Patricio Kuhn estima importante capacitar al Consejo Regional en inteligencia artificial. Acuerdo. La Comisión acuerda unanimidad aprobar el Plan Anual de Capacitación. Presidente, se solicita votación. Votemos, por favor.
Aprobado por unanimidad el plan anual de capacitación con 26 votos a favor. Puede continuar, consejero. Punto cuarto, se solicita votación de planilla de mandato, la cual fue enviada a todos y todas los consejeros regionales vía correo electrónico. Presidente, se solicita votación. Aprobado por unanimidad la planilla de mandatos. En puntos varios, el consejero Américo Mondaca solicita mayor coordinación con el Ejecutivo en materia de invitaciones a actividades. Segundo punto, el consejero Cristian Medina solicita coordinación directa con los equipos territoriales con consejeros de las provincias. Además, solicita oficiar a quien corresponda por una pasarela caída en la ruta 160, la cual no ha sido reparada en muchos meses. Como punto 3, el consejero Gonzalo Osorio solicita que se cite a la Corporación Desarrollo Biobío a exponer a la Comisión de Fomento respecto al estado del arte de sus programas. Además, solicita oficiar al MOP respecto a los proyectos Ruta Piedemonte, Ruta Costera y Puente Industrial. Punto cuarto, el consejero Pedro Venegas solicita información de programas que lleva a cabo IRADE, CityLab y Desarrollo Biobío. Punto 5, el consejero Larry Sandoval manifiesta su preocupación por la demora en la entrega de información por parte del Ejecutivo al Consejo Regional. Plantea que, si bien existen 30 días de respuesta, este plazo podría ser menor por política del Ejecutivo. Punto 6, el consejero Alan Bastía solicita que se someta a votación la presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Tenencia Responsable de Animales de Compañía. Punto 7, el consejero Jaime Peñalillo recuerda que hace años existieron iniciativas para construir piscinas con el objeto de abastecer de agua a carros de bomberos. Consulta en qué estado están esas iniciativas. Además, en este punto, consulta por el proyecto de adquisición de vehículos de transporte para el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano con el objeto de trasladar voluntarios en los relevos en las emergencias, código VIP 400-531-34. El consejero Claudio Lapostol solicita, 1, que el Ejecutivo informe situación actual de las subvenciones, 2, que se exponga la situación jurídica del exgobernador Rodrigo Díaz, y repite, respecto a la Corporación Desarrollo Biobío, solicita un desglose de cómo se gastaron los recursos de los diferentes programas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, consejero Lapostol. Pasamos al punto número 7 de la tabla, informe de la Comisión de Transporte. Don Larry Sandoval Lara. Muchas gracias, gobernador. Informe Comisión de Transporte del 13 de marzo del 2025. Omito la asistencia particularmente, pero se le hace llegar a sus correos a través del informe del acta. Exposición tema funcionamiento biotren. Para el punto se contó con la presencia de Nelson Hernández Roldán, gerente general FSUR, y don Jaime Aravena Selman, jefe de la División de Transporte del Gobierno Regional. La Comisión de Transporte llevó a cabo una reunión especial por una solicitud de los consejeros regionales de Concepción Sur, quienes expresaron su preocupación por la disminución de la calidad del servicio del biotren. Desde el 2022 la demanda de pasajeros ha aumentado, pero las modificaciones en la línea 2 durante el verano del 2025 han causado aglomeraciones y retrasos, especialmente en horas punta, afectando a estudiantes y trabajadores. Solicitan restaurar la frecuencia de trenes de 7 minutos en la mañana, específicamente entre las 6:50 am y las 7:25 am, y piden una reunión para analizar esta inquietud de la Comisión Extraordinaria. Se realizó una breve exposición sobre el desarrollo del Plan Maestro en la región del Biobío. Estos son proyectos que requieren tiempo, análisis y procesos. Primero, una obra significativa es el nuevo puente ferroviario sobre el Biobío, con una inversión de 270 millones de dólares. Este nuevo puente tiene 2 vías ferroviarias electrificadas y que permitirá desarrollar velocidades de los trenes de pasajeros de 100 km por hora y de carga a 65 km por hora. Está construido bajo la normativa más exigente en términos de sismo y esperando tenerlo operativo por los próximos 100 años. Este puente es significativo porque el antiguo puente representaba un cuello de botella para la expansión al sur del Biobío.
tanto para trenes de pasajeros como de carga. Este proyecto está en plena ejecución y su término está considerado para fines de este año. Sin embargo, este puente entrará parcialmente en operaciones en julio con al menos una vía electrificada. Junto con esto está el proyecto de aumento de capacidad del biotren hacia la línea 2 entre Concepción y Coronel, que significará crecer los andenes y duplicar la capacidad de los trenes. Este proyecto está en proceso de licitación y se espera concluir las obras civiles de ampliación de los andenes el próximo año. También se está reforzando los sistemas de catenaria eléctrica para los servicios del Corto Laja y la renovación de las subestaciones de Quilacoya y Laja. Estas obras están en distintas etapas de ejecución y permitirán reforzar la línea 1 del biotren a futuro. La extensión del biotren a la comuna de Penco está en un estudio de prefactibilidad que estará terminando y espera iniciar en los estudios de ingeniería de detalle muy pronto. La extensión al centro de Concepción permitirá conectar al biotren con el centro de la ciudad, facilitando el acceso a los principales focos atractores y generadores de viaje. Este proyecto está en plena ejecución y su etapa de prediseño termina el próximo año. La extensión a Lota está en proceso de licitación de su ingeniería y estudio de impacto ambiental. Este proyecto considera 4 nuevos paraderos y un paradero estival en Playa Blanca. Estas inversiones, que llegan casi a los 100 millones de dólares, están en proceso de ejecución y representan la inversión más grande en ferrocarriles en décadas en la región del Biobío. Respecto a la ampliación de capacidad de la línea 2, los trenes pasarán de tener una capacidad de 700 pasajeros a 1.400 pasajeros por viaje. Este proyecto está en plena ejecución y los primeros trenes empiezan a llegar los primeros días del próximo año. Y 2 trenes nuevos que se van a incorporar en las próximas semanas, que ya vienen llegando a Concepción. En términos de la demanda, la afluencia de pasajeros ha aumentado exponencialmente y la empresa ha atendido esta mayor demanda con nuevas ofertas e itinerarios. Sin embargo, estamos con una cantidad de servicios menores a la del año pasado debido a la conexión del nuevo puente con la infraestructura actual. Se ha tomado medidas para privilegiar las puntas en los sentidos más cargados, como en la mañana entre Coronel y Concepción y en la tarde entre Concepción y Coronel. Este itinerario considera un servicio adicional en la punta mañana y en la punta tarde. La demanda de pasajeros aumenta todos los años y es probable que siga creciendo debido a la congestión de la Ruta 160 y el crecimiento del parque automotriz. Por eso este plan está preparado para ese crecimiento. En el caso del día lunes pasado, donde hubo muchos reclamos de pasajeros, se ha ido corrigiendo sobre la marcha algunos temas de información. A veces, por exceso de público en un andén, el tren no puede avanzar si las puertas no están cerradas. Indicó que cuando existan 2 viajes en el puente Biobío se levantará la restricción actual y podremos inyectar trenes de Concepción a Coronel. Demás antecedentes de la exposición se encuentran en sus correos. Terminada la exposición, se dio respuesta a todas las consultas de los consejeros y consejeras regionales. En resumen, el Ejecutivo Superior de EFE indicó que se producirán los cambios esperados desde julio de este año, normalizando y optimizando el servicio con la entrada en funcionamiento de las obras de infraestructura e implementación. Por último, se acordó invitar a la Comisión al Ceremi de Obras Públicas para seguir tratando el tema de la conectividad regional. Eso es todo lo que les puedo informar, gobernador. Muchas gracias, consejero. Bueno, después de esa sesión ocurrió lo que pasó, que se quemó un vagón, ¿cierto? El incidente del Claro, entonces la conectividad de la región es absolutamente frágil. Yo creo que ha quedado en evidencia en estos días, estos últimos 15 días, ¿no? Y es por eso que yo tuve un día de furia el otro día cuando se anuncia que no va a la ruta Piedemonte, no porque yo tenga un especial interés de esa ruta en particular, sino que me interesa que los usuarios de la ruta 160, que hay varios de acá que la usan harto, me incluyo, tengan una alternativa para descomprimir esa ruta que es la con mayor tránsito de Chile. Y el gobierno tenía un compromiso de avanzar y lamentablemente, desconozco los verdaderos motivos, se postergó la licitación de la ruta Piedemonte para el año 2026. Lo bueno es que se está trabajando en el puente ferroviario, ustedes ya conocieron un detalle, yo les pediría que se pidan que los inviten a conocer las obras. A nosotros ya nos invitaron, yo fui, sería bueno para que puedan conocer realmente el impacto y las dimensiones de
un proyecto de esas características. Tenemos grandes desafíos en conectividad y me parece muy bien que hayan decidido también invitar al Seremi de Obras Públicas para conocer cuál es el plan a nivel regional. Consejero, sobre el ya punto, que estamos conversando. Sí, sobre el punto, presidente. Habíamos conversado con el colega Sandoval y también Tamara, que sería súper bueno invitar al Seremi de Transporte también a una comisión extraordinaria para ver el tema, porque no es solamente lo que tiene que ver con Biotren, sino que también con la ruta 160 y las otras variantes, por ejemplo, la ruta de Patagual y las demás. Eso, gracias. Claro. Consejero Riera, consejera Concha. Presidente, solamente para quienes escuchamos este informe por parte del director de EFE, bastante entretenido, novedoso. Pero hay muchos que ya han escuchado el mismo informe en el pasado y prácticamente ni una coma más ni una coma menos. Y en ese mismo contexto, presidente, que se le olvidó, a lo mejor yo le pedí que nos diera a conocer el convenio que tiene el gobierno regional con EFE. Y creo que ese sería bueno analizarlo porque eso va a significar qué responsabilidades tenemos nosotros como gobierno regional frente a esta noble obra de conectividad que se está llevando a cabo para nuestra Gran Concepción. Así que creo que eso es lo que faltaría en el informe de la comisión. Gracias, presidente. Tamara. Sí, saludarlos a todos. Sobre el mismo punto, decir que de verdad los consejeros que somos del Distrito 3 salimos bien molestos de la reunión porque no sentimos que hubo ninguna solución. Yo sé que la mayoría de los que están acá no usan el Biotren. Yo soy usuaria del Biotren junto con Gonzalo y vemos lo que pasa a diario en el Biotren y es de verdad que nos sentimos, y la gente de la zona de la línea 2, que es Coronel, San Pedro y Lota, nos sentimos de verdad discriminados. Ahora hicieron una nueva salida del Biotren que queda más lejos de la salida habitual, donde se junta la gente que entra y que sale en una aglomeración horrible, donde los niños sufren, los adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que ya la situación se está poniendo más compleja de lo que es. Entonces, por eso conversaba yo con mis colegas para que citáramos al Seremi, porque el día de la emergencia, cuando se estaba quemando, sí, es increíble, más encima se quema un carro, habíamos hablado justamente con el gerente el tema de las emergencias, de cómo sale la gente del Biotren a ciertas horas, cuando está oscuro y cuando no hay locomoción colectiva para llegar a nuestras casas. Entonces la situación es urgente y por eso yo solicitaba que lo antes posible pudiéramos hacer una nueva comisión de transporte donde esté el Seremi y explicarle la situación real que están viviendo los habitantes de San Pedro, Coronel y también de Lota, porque muchos ocupan el Biotren y después se van a Lota y muchos no tienen buses de Coronel a Lota. Así que es una situación bastante grave, gobernador, y me gustaría que pudiésemos hacer algo, ya que se nos dice que hay un convenio con Biotren donde también hay recursos puestos del gobierno regional. Eso. Francisco. Gracias, presidente. Saludar a todos y a todas. Bueno, sumarme a lo que han dicho mis colegas del distrito y solo agregar que, como se decía acá, el representante de EFE ha estado varias veces acá y el discurso es el mismo, la misma exposición. Pero además quiero agregar que el Seremi, que hoy día es otro Seremi, pero la Seremía de transporte tampoco no tiene ninguna, van a salir decepcionados de esa reunión. Yo los 3 años terminé peleando porque la Seremía de transporte en la región del Biobío no tiene ninguna facultad para hacer muchos cambios, porque todo lo pregunta al ministerio. Entonces, tampoco yo igual lo voy a recibir, voy a estar en la reunión, pero no voy a tener mucha expectativa, porque en realidad en situaciones como el tema del Biotren no han habido respuestas claras y soluciones. En el tema de la conectividad tampoco. ¿Ah? Por ejemplo, un ejemplo, hay muchos, pero uno tiene que ver, por ejemplo, cuando en las horas punta, en la mañana, en la ruta 160, en Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro, se ha pedido por los usuarios ocupar las vías exclusivas en su minuto cuando están desocupadas y no se puede. No se puede porque no tenemos autoridad. Y una vez creo que se hizo, lo hizo Carabineros,
Y después fue sancionado Carabinero por eso, porque no se podía tomar esa medida, porque no existe la facultad en la región del Biobío. Entonces, el tema es complicado. Yo lo pongo así porque uno lo habla ya con rabia. Y no es un tema de la persona del Ceremi, porque van a haber varios Ceremi y todos tienen la misma postura porque es una situación de la estructura administrativa del servicio. Entonces, creo que tenemos que mirar a Santiago, mirar al Ministerio, mirar para tomar decisiones más fuertes y con mayor facultad, presidente. Muchas gracias. Consejero Osorio. Gracias, presidente. Mira, respecto a este tema, yo creo que lo más preocupante, más allá de las inversiones que clarificó el gerente, tiene que ver con algo que nos planteó, que fue súper sincero, que dijo: nosotros acá lo que hacemos para invertir es calcular todo en base a la demanda real que hoy día tenemos. Y él dijo, la línea 2 hoy día mueve cerca de 27.000 pasajeros diarios, pero no contempla una serie de factores de, por ejemplo, los permisos de construcción que hay en la ruta 160 o entre San Pedro Coronel, cuánto efectivamente son el aumento del parque automotriz. Entonces, finalmente lo que uno esperaría, o de nosotros como consejo y del gobierno, es que pudiésemos empujar los proyectos que permitan descongestionar, no solo por el problema que se va a generar hoy día, sino que porque finalmente este problema, si no lo solucionamos, en 3 años más va a ser exactamente lo mismo. Van a haber mayor familias que van a utilizar el servicio y vamos a tener la misma discusión, o el consejo que venga va a tener exactamente la misma discusión. Y yo creo que ahí, colegas, tenemos que poner este tema siempre en la mesa hasta tratar de buscar algún tipo de solución de inversión definitiva. Oye, no solo a ustedes les pega fuerte, sino también a toda la provincia de Arauco, ¿no? Yo el domingo hablé largamente con la ministra, tengo que contarle, porque para mí que se cayera el proyecto de la Ruta de Piemonte, yo aprovecho la dirigente de Lomas Colorada, está además con Robert, Luis Uribe Vega, te golpeé con eso, ¿no? Me decía Luis Uribe, digo, te tiro el segundo apellido. Hablé con ella porque de alguna manera llamarle la atención desde la región, que a mí me parecía que era una pésima noticia para nosotros que la Ruta de Piedemonte no se licitara, y además le planteé que en el fondo a mí me preocupa que al término de este gobierno los marzos van a ser iguales que cuando partió el gobierno. O sea, no hay ninguna obra que se haya generado en la Ruta 160 para cambiar la congestión que se produce en marzo. Entonces le sugerí, de muy buena fe, que nos regalara la posibilidad de que se mejorara la ruta Patagual. Hay un compromiso de Corma, eventualmente, si la ruta Patagual está conectada hasta Lota, de sacar los camiones de la 160. Entonces ahí falta un tramo que hay que pavimentar. Faltan 7 kilómetros para conectar la ruta Costamar. Entonces, ¿por qué el Ministerio no tomaba una decisión? Porque además, más allá que se licite o no Piedemonte, son 10 años más. Si se licita y se ejecuta. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno pensando en marzo? Eso es lo que le planteé tanto a la ministra, y entiendo que lo recibió bien, lo hablé con el subsecretario también, y esa conversación va a seguir. A mí me interesa, yo manifesté incluso la disposición de este consejo, en mi calidad de gobernador también, de decirle que nosotros estamos dispuestos a abordar alguna alternativa, pensando en marzo. Porque pensando en marzo del 2026, que la cantidad de vehículos aumenta por lo menos 8.000 vehículos nuevos, el nivel de colapso va a ser peor de lo que tenemos hoy día. Entonces tenemos que tener alguna alternativa. Y en eso yo creo que tenemos que actuar en bloque respecto a la conversación con el Ministerio y con el Gobierno. Nos adelantamos al varios, pero don Larry. No, sobre el punto, presidente, particularmente, digamos, para la tranquilidad de los colegas, ya se está coordinando la reunión con esta invitación que se le va a hacer al Ceremi de Transporte. Indudablemente, digamos, que también está pendiente la situación puntual de la invitación al Ceremi de Obras Públicas. Solo dejar esa tranquilidad, digamos, para la segunda semana cuando se cite, digamos, a nuevo consejo, porque también la verdad es que transporte se transforma en uno de los temas más recurrentes, digamos, en las problemáticas de todos los colegas consejeros, ¿ya? Por lo tanto, digamos, una de las cosas que queremos asegurar es que efectivamente en esta reunión, a diferencia de esta reunión que se formuló, digamos, a petición de Concepción Sur,
que puedan estar la mayor cantidad de colegas con disposición, digamos, de tiempo para poder participar. Y lo último tiene que ver principalmente, presidente, con la situación puntual de que efectivamente es un tremendo desafío que tenemos como región. Yo provengo de Concepción 1, mi zona, digamos, territorialmente me desplazo todos los días de Tomé a Concepción y créame que también, independientemente de las particularidades que se vienen en cada sector, ya también se está sintiendo que la Ruta 150 es una vía invivible ya, sobre todo en los horarios punta. Así que yo creo que esto se clona, digamos, en la realidad y en el contexto de todas las comunas, todas las ciudades, la interconexión de comunas, y de verdad es un problema mucho mayor. A mí me llama mucho la atención, y ahí yo recojo el guante, presidente, a mí, y no solamente a mí, sino que a todos los consejeros nos invitaron a una reunión de la planificación del Plan Marzo. Y la verdad es que estaban todos los estamentos, cada quien dio su plan de contingencia, pero jamás después existe la instancia, digamos, de reevaluar cómo se suscitó, digamos, el evento particular del Plan Marzo, que si bien es cierto no ha terminado el mes, pero yo creo que en los días lunes, los días martes, que fueron los PIC, la verdad que los problemas fueron los mismos, y eso hay que evaluarlo. O sea, yo creo que tenemos que tener la capacidad de sentarnos nuevamente, reconocer que a lo mejor muchas de las decisiones que se tomaron no causaron efecto alguno o impacto positivo, y eso en definitiva también tenemos que tener. Y hay una situación puntual con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, ojalá pase luego al gobierno regional, yo creo que siento que puede ser un tremendo aliado en muchas instancias. De verdad, a veces creo, y ha pasado, que en ciertas rutas hay un accidente y de verdad genera una aglomeración enorme, pero no hay ninguna noción de coordinación entre carabineros, entre la UST. En la práctica nadie hace nada. ¿Y qué termina generando? Que un desperfecto de un camión, de un bus, provoque filas de locomoción. Y yo creo que no estamos para eso, creo que sentir de que el Biobío merece más, estamos preparados para más, y indudablemente, digamos, eso va a tener que ver con un plan de acción del cual confío usted, gobernador, lidere esa acción, más allá de la infraestructura, que es muy necesaria sin lugar a dudas, pero yo creo que con los planes de contingencia yo creo que también se puede hacer mucho. Y hacemos una fiesta, una inauguración de un túnel que no tiene que tener más de 200 metros, y en Santiago inauguran túneles todos los días o todos los años de kilómetros, ¿no? Muy bien. Pasemos al barrio, queridos consejeros. El consejero Mondaca, primera palabra. Gracias, presidente. Primero quiero agradecer que se pudo coordinar una audiencia con la familia de la joven Montserrat Espinosa. Eso para mí es valorable, que lo puse en la sesión anterior. Y quiero referirme al tema de los incendios, solidarizar con los vecinos de Santa Juana, de Hualqui, y también agradecer a todos los que han estado ahí trabajando, encabezados por los alcaldes, bueno, Ángel Castro en Santa Juana y Ricardo Fuente en Hualqui. Y quiero, un tema que conversamos también cuando estuvimos allá en Santa Juana, gobernador, que se pueda lograr, como decía usted, un protocolo estándar para las emergencias, ya que hoy día vemos que la mayoría son por acción humana, un actos terroristas pirómanos, como lo defino, y lo demás tiene que ver también con las mantenciones, de que no se hacen por las empresas eléctricas las mantenciones necesarias en las franjas de seguridad. Y también quiero relevar la labor de bomberos. Ayer anoche estuve con los bomberos en Talcamávida de varias comunas, y ellos tienen todo un tema con lo que se está realizando con Senapred, porque Senapred les da o les reembolsa después de la emergencia. Entonces, ellos me comentaban ahí que en Hualqui estaban con problemas, cuando empezó la emergencia no tenían petróleo. Y tuvieron que hacer casi una vaquita entre ellos para tener el petróleo para los carros. Entonces, lo mismo pasa en otras comunas. Entonces, es un tema de cómo se gestiona para que Senapred entregue los recursos antes o disponga, no sé, un camión con el combustible. Lo mismo pasa con el agua, que las APR a veces no entregan el servicio porque se quedan sin suministro, digamos, sin el abastecimiento. Y solicitar también que se pueda ver, bueno, a través de la comisión de don Anselmo, no sé, parece que no vino hoy día, estaba enfermo, ver también ¿cómo se llama? Que en Talcamávida el cuartel es un galpón, entonces no tiene las condiciones mínimas y es una zona rural que todos los años tenemos incendios forestales en esa zona y necesitamos que puedan hacer o reconstruir o tener en consideración este cuartel. Lo otro que quería hablar era el tema de Lomas Coloradas y quería invitar que nos llegó una carta de 24 organizaciones de Lomas Coloradas y con un petitorio por el tema de la emergencia vial que dice solicitud de una declaración de emergencia vial, medidas urgentes, una mesa de trabajo sobre educación, salud, transporte, seguridad en San Pedro de la Paz. Y quería invitar a la señora Luisa Uribe, que vino hoy también, a entregarle, que le entregó por oficina de parte la carta, que se la entregue en forma personal al gobernador.
Luisa Uribe Vega. Buenas tardes, Luisa. Muchas gracias a todos por permitirme este espacio y poder entregar acá personalmente a nuestro gobernador. Especialmente nosotros agradecemos lo que ustedes han manifestado en este momento acá, pero hoy día lo que prácticamente estamos sufriendo, como decía una consejera, nosotros sobre todo lo de Lomas Coloradas estamos sin locomoción, sin tren y la congestión vehicular. Hoy día no tenemos colegios y hay niños que están siendo sometidos al sacrificio, venir a estudiar a Concepción e incluso colegios básicos de Lomas Coloradas a la Villa de San Pedro. Entonces nosotros dentro de eso lo único que necesitamos, como alguien dijo, aquí es poco lo que se puede hacer. Tenemos una reunión con los ministros de obras públicas y hemos hecho un desafío de que si ustedes no lo logran, nosotros vamos a ir personalmente los dirigentes de Santiago a exigir una reunión con los ministros. Muchas gracias. Ahora, ir para Santiago es concederle el punto, ¿eh? Ellos tienen que venir. Sí, bueno. No más centralismo, por favor. Oiga, algunos comentarios respecto a las palabras, consejero Mondaca. Oye, basta ingenuidad. ¿eh? Yo lo dije, basta ingenuidad, están las palabras inscritas, consejero Riera, en algún momento. Yo le estoy respondiendo a él sobre el punto. ¿Puedo, no? Gracias. Basta ya ingenuidad. Los incendios, según un estudio de la CONAF, yo creo que se queda corto, el 60% de los incendios son provocados. Y el domingo, el día era el día perfecto para provocar incendios. La velocidad del viento era la más alta y el viento es determinante, ¿no? Entonces, mi punto es, ¿se pueden hacer cosas, se pueden abordar esas crisis de manera distinta? Por supuesto que sí. Y ahí es donde desafiar un poco la institucionalidad. Yo creo que no hay que quedarse callado. Yo esperaría que Senapred, que incluso estábamos en estado de excepción en la provincia de Arauco, en la provincia del Biobío, se podrían haber tomado decisiones distintas, adelantarse a la jugada. Yo creo que no tiene nada que ver, algunos plantearon con el caso de la detención de Antigüen, yo no tiene nada que ver, porque Antigüen no es un referente de ninguna causa y nadie lo iba a defender o a provocar algo más. Yo creo que simplemente que hay gente que está acostumbrada o le gusta la piromanía y decidieron el día idóneo hacer el daño que podían hacer. Eso como primer punto. Respecto a los recursos de emergencia, bueno, a nosotros como gobierno regional del Biobío nos restaron, si no me equivoco, el 3% de los recursos designados para la región, para el FNR, para abordar las emergencias. Entonces no es que no haya plata, son temas administrativos del Ministerio del Interior que son poco diligentes y que yo tengo conocimiento que al menos las empresas que prestaron servicio en la emergencia Cura del Agua de 2024 aún no se le pagan los servicios. Entonces claramente es preocupante porque caemos en este loop, ¿cierto?, de generar quiebra empresa y pierde confianza el Estado y al final nadie va a querer trabajar para emergencias del Estado, que al final son personas que necesitan que alguien los haga algo por ellos. Entonces yo quisiera como relevar esos dos puntos. Y respecto a la situación de Lomas Coloradas, Luisa, disponible, yo lo planteé en la reunión que tuvimos con el subsecretario de Transporte. Y mira, yo le quiero decir algo, si no fuera, disculpen el comentario que voy a hacer, pero se votó en el Consejo, si no fuera por el gobierno del presidente Piñera, ni siquiera tendríamos el puente ferroviario que se está terminando de construir. Muchos ofrecieron, prometieron que iba a llegar el Biotren a Lota, pero nunca nadie detuvo la atención de que era necesario un puente ferroviario. Y ese proyecto después de 130 años se está construyendo, se va a terminar, y sin duda que eso va a ser un gran aporte. Ahora, faltan otras cosas y yo por eso esperaba un poquito más de osadía de parte del Ministerio de Obras Públicas para la licitación de la ruta Piedemonte y la espero todavía para el término de la ruta Costa Mar y para la conexión de la ruta Patagual. Y en eso yo espero que actuemos en bloque de exigir y disponer, si es necesario, acciones para que esas
cosas ocurran y no tengamos que seguir esperando un año más. Sigamos con las palabras, don Ángelo Millamán López. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los colegas. Presidente, bueno, he estado recorriendo la provincia de Arauco y de cierta forma hay un sentimiento que estamos un poco atados de manos. Sabemos que la administración anterior administrativamente dejó deuda, hubo una mala gestión y se agradece a la administración actual por los avances que ha tenido, pero lamentablemente eso nos deja con poco presupuesto este 2025. Yo creo que todos los colegas queremos que la región crezca, ¿ya? Y la región está compuesta por tres provincias: la provincia de Biobío, que se alimenta mucho de Los Ángeles, la provincia de Gran Concepción, que se alimenta mucho de Concepción, pero la provincia de Arauco lamentablemente no se alimenta de nada, ¿ya? La provincia de Arauco, el desempleo es más alto que en el promedio de las otras provincias, lamentablemente sin inversión pública, que mucha de esa inversión pública proviene de inversión del gobierno regional, produce empleo. Entonces, si hay poco presupuesto para la provincia de Arauco, para los proyectos de la provincia de Arauco, va a haber también una alza del desempleo. Hay falta de proyectos habitacionales, ¿ya? Muchas veces la provincia de Arauco, ¿cierto?, el no contar con terreno, ¿cierto?, para proyectos adicionales. Acá en la provincia de Concepción y de Biobío hay posibilidad de tener viviendas privadas, ¿cierto?, o sea, a través del esfuerzo de cada persona o a través de subsidio público. En cambio, en la provincia de Arauco no hay opciones no hay proyectos privados de inmobiliaria, ¿ya? Entonces, la única alternativa para las personas que quieren una vivienda, ¿cierto?, es a través de un subsidio o comprarse directamente al contado una vivienda. Muchas de las personas no tienen esos recursos. Entonces, la inversión que se puede hacer en terreno en la provincia de Arauco para proyectos habitacionales es fundamental si se hace a través del gobierno regional. Acá tienen un problema de transporte, ¿cierto?, que se genera a través de los tacos, ¿cierto?, que ocurren principalmente en horarios peak. Allá en la provincia de Arauco, el problema es que no existe transporte público en muchas horas, ¿ya? Una persona puede estar en un paradero para ir a una comuna vecina una hora, hora y media, y muchas veces no hay transporte ni siquiera para Concepción. Y los pocos transportes que hay muchas veces están marcados por accidentes, por muerte, incluso recientemente. Hay problemas con la pesca artesanal. Hay problemas con inversión en fomento productivo. Entonces las necesidades, yo creo que la provincia de Arauco son mucho mayor que las otras provincias, y me van a disculpar los colegas porque yo sé que en todas las provincias hay necesidades. Entonces yo le quería pedir, gobernador, de que se considere, o no sé si ya está considerado, asignación de recursos para la zona de rezago, y en el caso que no estén considerados una asignación de recursos, ver qué se puede hacer. Gracias, presidente. Muchas gracias, consejero Millamán. Oiga, respecto al tema de zona rezago, nosotros se lo planteamos al presidente de la República en la primera conversación que tuve con él, cuando me tocó ir a recibirlo al aeródromo María Dolores en Los Ángeles. Por la provincia del Biobío y la provincia de Arauco, efectivamente hubo un cambio en la normativa, se permite que puedan haber 2 proyectos de zona rezago, y para eso hay que postular. Entonces, después lo hablamos con la subsecretaria, y lo mismo, y estamos avanzando en eso, y en eso la división de planificación que lidera Álvaro Rojas está avanzando. Si podría contar un poco en qué vamos. Sí, buenas tardes, presidente, consejeras, consejeros. Efectivamente, ahora llamadas zonas de desarrollo, también por el nombre como que lo estigmatizaba un poquito las zonas, pero las actuales zonas de desarrollo ex rezago. Como bien dice el gobernador, hubo un cambio en la legislación y ahora se permiten 2 zonas de desarrollo en la región del Biobío. Y nosotros como gobierno regional solicitamos a la Subdere financiamiento para el desarrollo de 2 estudios conducentes a definir qué comunas iban a ser postuladas a las zonas de desarrollo durante el presente año. Esos recursos se requirieron, obtuvimos respuesta, no se nos asignaron todos los recursos que habíamos solicitado. Nosotros habíamos solicitado formalmente 90 millones de pesos, se nos asignaron alrededor de 67 millones de pesos. Y conversado esta situación con el gobernador, se definió que en caso de ser necesario, primero porque los estudios se licitan, se contratan, ¿no es cierto?, y se desarrollan. En caso de ser necesario, disponer una cantidad de recursos para suplir ese margen que no nos financiaron, se iba a gestionar para poder tener la contratación y efectivamente tener los estudios que nos permitieran definir 2 zonas de desarrollo en nuestra región.
Dentro de eso, las comunas, ¿no es cierto?, que son, por así decir, que van a ser objeto, todavía no hemos recibido formalmente la notificación de cuáles son, pero sabemos que son comunas mayoritariamente tanto de la provincia de Arauco como de la provincia de Biobío, que también es conocido que en la provincia de Biobío, particularmente el sector precordillerano de la provincia de Biobío, es una de las zonas efectivamente más alejadas, por así decir, de la posibilidad de acceder a financiamiento a través de la oferta pública. Así que hacia allá estamos trabajando, en ese sentido estamos llevándolo de esfuerzo y esperamos nosotros poder contratar aproximadamente en el mes de junio los estudios para poder definir las 2 zonas de desarrollo que se van a postular bajo la modalidad que indiqué recién. Eso es lo que puedo informar. No sé si hay alguna consulta. Si los estudios se hacen en junio, me imagino que cualquier producto final va a ser tal vez a fin de año o 2026. Sí, efectivamente. ¿Posibilidad antes es difícil? No, difícil. Son estudios que la experiencia, la práctica nos dice que tardan alrededor de 6 meses. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, consejero Millamán. El turno del consejero Larry Sandoval. Gracias, presidente. Por antonomasia, la definición que más calza, digamos, con consejero regional puede ser el representante de la comunidad regional, ¿ya? Y en base a eso, lo hice presente en la Comisión de Gobierno, sería pedirle, en su calidad de gobernador, pues eso es levantar un protocolo de buena práctica en el caso particular de las solicitudes que hacemos de información, ¿ya? Quiero decirlo que nuestra función no responde, digamos, a horarios de trabajo ni a situaciones, ya tenemos durante 4 años ya nuestro rol de consejero regional y estamos expuestos, digamos, desde que vamos a comprar el pan, a dejar a los hijos al colegio, a cualquier consulta de la comunidad, y yo creo que a usted le pasa en su doble rol como presidente del Consejo y como gobernador lo mismo. Pero yo creo que muchas veces se da el caso de que puntualmente hacemos alguna consulta con respecto a alguna organización, al Estado, y la verdad que los tiempos los cuales se están dando las respuestas, a pesar de toda la buena voluntad de Ignacio como secretario ejecutivo, la verdad los tiempos son excesivos. Yo creo que hay situaciones en las cuales se pudiese abordar mucho más rápido, porque son consultas que uno entiende que no son complejas. Ciertamente hay otras situaciones de plazos, proyectos que indudablemente ameritan ahí un análisis, incluso con la información que se entrega, pero en casos muy particulares y muy por lo general, sobre todo con el tema de las subvenciones, que es nuestra vinculación territorial, digamos, más pura, ya necesitamos mayor prestancia y premura con respecto a las respuestas. Entonces, yo la verdad que si bien es cierto la ley, la norma, digamos, les da un plazo de 30 días, sería muy bien valorado en su calidad de gobernador que estos plazos quizás a lo mejor se pudiese instalar 10 días, 1 semana, 7 días, pero que en la práctica se pudiese dar una pronta y satisfactoria respuesta, que muchas veces no somos nosotros las que la hacemos, somos intermediarios frente a un requerimiento de las organizaciones particularmente. Muy bien, muchas gracias, consejero Sandoval. Oigan, en estas últimas 2 semanas, consciente de varias conversaciones que hemos tenido, de cómo aceptar la relación, aceptar que fluya, hemos generado esfuerzos para que la relación sea más fluida. Tuvimos el otro día una reunión con algunos representantes de las bancadas, las bancadas, que yo creo que ayudó en parte a que fluya la conversación. Hemos estado ocupados también de que se tome en consideración que los inviten a las actividades. Muchas de esas actividades no son iniciadas por el gobierno regional, son más bien actividades por los municipios, entonces hemos conversado con ellos. Entonces, tomado el punto, consejero, estamos siempre abiertos a mejorar y si algo podemos hacer en esta línea, lo tomo. Así que muchas gracias. Consejera Concha Cabezas, Tamara. Sí. Cabrera en todo caso, Cabrera por mi madre. Me gustaría solicitar el informe de Contraloría sobre el tema de fundaciones, para que ojalá lo pudiéramos tener todo, cuál es la conclusión que sale de ahí. Y lo digo a propósito porque quiero preguntar también cuáles son los criterios con los que
si este Consejo va a apoyar alguna fundación, cuáles van a ser los criterios para elegir fundaciones que podamos ayudar. A propósito de que la Fundación Forge ayer estaba en una solicitud y es una fundación internacional que tiene tanta plata y que más encima le entreguemos desde este Consejo que no tiene tanto dinero. Entonces me gustaría saber cuáles son los criterios y me gustaría tener ese informe de Contraloría. También me gustaría que las modificaciones presupuestarias que nos hacen llegar, que lo voy a mostrar, gobernador, que es esta hoja, nada más, nos lleguen con toda la información requerida. Porque lamentablemente con esta hoja no podemos hacer mucho, aparte que nos mandan a última hora y tampoco podemos pedir información. Yo cuando era concejala, las modificaciones presupuestarias que se hacen en un consejo municipal vienen con toda la información. Entonces yo solicitaría eso, para poder tener una respuesta y para saber si queremos aprobarla o rechazarla, se necesita más información. También quisiera solicitar los proyectos aprobados y en ejecución desde acá del Gobierno regional para Concepción 3, para conocerlo y saber cuáles son los que están aprobados y los que están en ejecución y que nos manden una lista de los proyectos que estén por terminar. A propósito de que no nos invitan a las ceremonias ni nada, por último nosotros saberlo y poder dirigirnos. Bueno, sobre el biotren también ya lo vimos. El tema de las emergencias, como bien decía el consejero Larry, a nosotros nos preguntan por todo, porque somos consejeros. Y cuando hay emergencia, en alguna parte nos preguntan y no tenemos ninguna información. Yo no sé si eso se puede hacer desde el gobierno regional, que nos puedan mandar algún tipo de información sobre las emergencias. Nos toca ver el tema de los incendios, nos preguntan, más a nosotros que somos Santa Juana y Hualqui, y muchas veces no tenemos la información. Entonces sería bueno, si es que podemos, o hay algún conducto que nos pueda llegar sobre la información. Sobre el tema de los incendios, bueno, mandar la solidaridad a Santa Juana, a Hualqui, y creo que es necesario estar mejor informados y lo que tenemos que hacer, pero creo que hay un tema que no puede pasar así nomás, que el tema de las forestales. Las forestales tienen responsabilidad también en los incendios. A mí me tocó el año 2023 ir a los lugares donde se incendió en Santa Juana, en Tomé, en Nacimiento, y si hacemos un recorrido por todas nuestras zonas, vemos que nuestros pueblos están rodeados de forestales por todos lados. Cuando uno iba a una emergencia a un lugar que había sido quemado, por ejemplo, en Tomé, se daba cuenta que la casa que se quemaba estaba lleno alrededor de árboles de forestales. Entonces las forestales no se hacen responsables y deben hacerse responsables de lo que está sucediendo. Hay pirómano, hay problemas con la electricidad, todo lo que ustedes quieran, pero las forestales deben hacerse responsables porque ellos son el principal problema de que se empieza a quemar todas las partes y todas las comunas y las regiones. Entonces, creo que nosotros desde acá también debiéramos hacer algo, gobernador, con respecto a las forestales. Exigirles también a las forestales que hagan lo que es necesario. Nosotros en los consejos municipales pedíamos, por ejemplo, los espacios necesarios entre las casas y los cultivos de las forestales, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay equipos donde podamos ver esa situación. Y a propósito de los incendios, no tenemos que olvidar el cambio climático. Me gustaría saber si, parece que escuché que se estaba haciendo algo aquí en la gobernación sobre el cambio climático y un tema bastante importante que son los humedales. A propósito que no se va a licitar la Piedemonte, gobernador, Piedemonte, esa ruta pasa por 5 humedales. Y esos 5 humedales son necesarios para el ecosistema porque son las esponjas cuando llueve, etcétera, etcétera. Entonces también sería importante tener un informe sobre el tema de Piedemonte y los 5 humedales. Gracias. O sea, lo último, el proceso de evaluación ambiental. Ni usted ni yo tenemos facultades para meternos en ese proceso. Ahora, respecto al tema de los informes de Contraloría, los informes de Contraloría están en la página web del Gobierno Regional, el ítem transparencia. Si requiere que además se lo hagamos llegar, se lo podemos hacer llegar a través de la Secretaría Ejecutiva. Y respecto a las forestales, miren, en la región de Valparaíso, el año 2023, cientos de personas, por no decir miles, perdieron su casa. Hubieron cientos de fallecidos. Y la diferencia en la respuesta a la emergencia es que nosotros en Biobío contamos con las forestales. Ellos disponen el gasto entre público y privado para enfrentar las emergencias del verano. Los incendios son 300.000 millones de pesos.
Sí, pero están cuidando que es el su... equivalente, por supuesto, su están cuidando su mercadería. patrimonio, estoy de acuerdo, pero si no estuvieran, sería aún Pero peor. es poco lo que se hace Sería aún con respecto- peor. Entonces, una cosa es que haya bosque y otra cosa es que haya alguien que lo prenda. No, si en eso estamos de acuerdo, pero también las forestales tienen responsabilidades con las comunidades a las que rodean. Y hacen un aporte significativo, creo yo. ¿eh? ¿A quién? ¿A quién le hacen el aporte? Porque Sigamos, don Francisco Reyes, consejero Aguayo. Gracias, presidente. A ver si en estos 2 minutos alcanzo a plantear los 3 temas que quiero decir. Primero, sumarme al tema de la solidaridad que ocurrió también en nuestro distrito con Santa Juana, igual que en los incendios. Situación que lamentablemente, puede seguir ocurriendo. Dado eso, gobernador, siento que una cosa es estar presente, ir, solidarizar, creo que todos lo vamos a hacer, pero uno queda con la sensación que quizás nos falta alguna acción más como gobierno regional. En un minuto se habló de recursos para municipios, motobombas, camión aljibe, no sé, o un fondo de emergencia, independiente de esto que nos sacan a nosotros como gobierno regional, pudiésemos tener una alternativa distinta. Yo no tengo la respuesta, pero siento que nos falta algo ahí. Y como estamos empezando, en estos 4 años pudiese desde el Ejecutivo salir ahí una cosa bastante interesante para efectivamente apoyar a aquellas comunas que van a ser lamentablemente en algún minuto afectadas por los incendios. Segundo tema, el tema de los hospitales, que usted ya lo dijo muy bien, hemos estado al tanto, pero siento que a este gobierno regional debería también informarse en forma oficial qué es lo que está ocurriendo, independiente que ese día usted pudo entrar, y yo también me sumo a la carta que vamos a hacer, o el oficio de queja a la delegación regional, porque habíamos 2 consejeros presentes que no pudimos entrar. Y bueno, y los concejales también que no pudieron entrar. Entonces siento que ahí es bueno que a través de la Comisión de Salud pudiese venir a plantearse este tema. Y lo tercero, el tema de la conectividad, esta carta que efectivamente nos llegó a los consejeros. Yo quiero agradecer a los dirigentes vecinales que están presentes y solo decir algunas cosas importantes de la carta. La carta ellos plantean el tema de inversión, ruta 160, proyecto Piedemonte y ruta costera, que es la ruta que está en el kilómetro 14 y falta muy poco para llegar a Coronel por la ruta costera. O la restricción del paso de camiones en la ruta 160 en horarios punta, que también es súper importante. Acciones que uno dice pudiesen darse para mejorar la conectividad, o la liberación de las vías exclusivas, yo lo dije delante, en Pedro Aguirre Cerda. Situaciones que da mucha rabia cuando el tema de la conectividad las vías exclusivas están desocupadas y tenemos un atochamiento importante. Entonces quiero sumarme a esta carta y sumarme a lo que nos están pidiendo de esta mesa de trabajo, felicitar a los dirigentes vecinales y vamos a estar como consejero regional en esta mesa que no solamente apunta a Lomas Coloradas, a San Pedro, sino que a Coronel, Lote y la provincia de Arauco. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Oiga, respecto a la emergencia, no son atribución nuestra, sí, yo iba a varios de ustedes involucrados en un tema de compromiso con la comunidad. Yo también estuve presente. Y efectivamente, posterior al corte de luz, al apagón, nosotros nos juntamos con los municipios y estamos trabajando en un proyecto que busca entregarle a los municipios al menos condiciones mínimas para poder operar en el contexto de una emergencia. Los municipios son la primera respuesta del Estado en cada comuna. En ese mismo contexto yo fui a conversar con Camilo, no retuve el apellido, que es la persona encargada de emergencia del Ministerio del Interior, un día que estuve en Santiago. Y la verdad es que, porque cuando esto era intendencia y gobernación en uno podía, con cargo al presupuesto de emergencia, presentar proyectos. De estos, deben ser 6.000 millones que se nos restaron. Y la verdad es que esa posibilidad hoy día no existe. Solamente el Ministerio del Interior ve el uso arbitrario de los recursos que se le restan a los gobiernos regionales respecto al uso para el uso de la emergencia. No obstante eso, sí, yo estoy de acuerdo y estamos trabajando en eso y se lo vamos a presentar en cuanto tengamos el avance. Después de la reunión con los alcaldes, nos juntamos con Senapred, con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para articular algo lo más robusto posible y poder proyectar algo a 4 años. Así que cuando lo tengamos se lo vamos a presentar. Gracias, Francisco. Juan Carlos Villanueva. Gobernador, buenas tardes. 3 cositas. La primera, existe un proyecto que es del año 2022,
para bomberos que consiste en carros con brazos articulados para la comuna de Los Ángeles, Concepción, San Pedro y Arauco. Actualmente el caso del carro de bomberos es de la 6ª Compañía de Bomberos de Los Ángeles. Este es el único carro para la provincia y es del año 75. ¿Ya? Alcanza 32 metros de altura y el nuevo carro alcanza 45 metros. De manera que parece ser que la necesidad del proyecto y la necesidad del financiamiento se defiende por sí sola. A partir de este tipo de información, es un proyecto que está en veremos desde hace casi 3 años atrás. Así es que la solicitud, gobernador, consiste en poder rescatar ese proyecto con la importancia que tiene para la región. Lo segundo y tercero son 2 informaciones. La primera tiene que ver con que la semana pasada se ha reunido la Asociación de Municipios Cordilleranos, AMCORDI, eligió su nuevo directorio para el próximo periodo y en ella se planteó la posibilidad de trabajar en conjunto con el gobierno regional algunos temas relevantes para el territorio cordillerano de la provincia del Biobío, tales como, ya se dijo acá, la declaración de zona de rezago o zona en desarrollo y la conmemoración de los 20 años de la tragedia de Antuco. Y la tercera información, informar que la semana pasada también vinieron unos profesores e investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú a la comuna de Quilleco con motivo de una investigación que involucra la construcción de la casa de Bernardo de O'Higgins en la hacienda Las Canteras. Lo señalo acá para resaltar la importancia que tiene un proyecto como este. Solo eso, presidente, porque me pasé en el tiempo. Gracias. Quien fuera el primer alcalde de la comuna de Los Ángeles, Bernardo O'Higgins. Oye, yo en esa causa lo acompaño, consejero. De hecho, hay una disputa, que esto no lo dije yo, que quede en acta. Cuando me hice famoso por manejar rápido, fui a buscar al gobernador de Neuquén. El gobernador de Neuquén, cuando nos encontramos, al rato después veníamos bajando y pasamos por Cantera, donde está hay un árbol, no me acuerdo quién, el castaño. Y él me dice, ¿aquí nació Bernardo O'Higgins? Me dijo. Un argentino. Un argentino dice que Bernardo O'Higgins nació en Biobío y no nació en Ñuble. Entonces, yo no quiero ser egoísta con Ñuble, es su feriado regional, pero hay diferencias importantes planteadas por un tercero, no por mí. Bueno, ¿no? Sí. Bueno. Existe, gobernador, sobre el punto, existe una teoría que habría nacido, no en Canteras, por cierto, pero sí en el sector de Llano Blanco, que es límite entre Santa Bárbara, Quilleco y Los Ángeles. Oye, y le da la palabra al jefe de edición de presupuesto para que comente sobre uno de los puntos. Gracias, presidente. Comentarles que hemos estado, a propósito del interés de varios consejeros y algunos parlamentarios y alcaldes que preguntan por los proyectos bomberos, hemos estado trabajando en entender el diagnóstico de los compromisos que tiene el gobierno regional. Ya tuvimos una primera reunión, si no me equivoco, el viernes pasado con la Junta Nacional, en donde empezamos a abrir los números, los compromisos. Vamos a llevar el detalle a la comisión que corresponda, pero en términos generales son 49 iniciativas que están en convenio con la Junta, con 30.000 millones de pesos comprometidos y con un buen porcentaje de eso transferido. Y ahí tenemos que resolver algunos temas administrativos de las rendiciones y poder avanzar con algunas modificaciones presupuestarias, incluso que aprobamos en la sesión anterior, que nos va a permitir liberar, creo que 5 carros de bomba que están dando vuelta, que están estacionados hoy día aparcados sin poder entregarse. Y además están los proyectos que tienen que ver con los cuarteles, que están en otra línea, pero son del orden de 15.000 millones de pesos adicionales. Así que estamos entendiendo esta cartera completa de proyectos que evidentemente es relevante. Y lo que más hemos acordado, y en eso la Junta está de acuerdo,
es que la priorización de cómo avanzar pase por la Junta, porque si no, de verdad que es muy difícil administrar las pedidas uno a uno, que evidentemente son todas importantes, pero vamos a ir trabajando con ellos para poder tener un programa claro y compartírselo al Consejo Presidente. En el fondo, como muchas otras cosas, estamos tratando de ordenar la relación con ellos. Esa reunión que habla Juan Pablo es la primera con la Junta, pero debe ser fácil la cuarta para abordar el tema bombero. Tuvimos varias reuniones con la directiva regional, donde miramos, ¿cierto? Después definimos cómo seguir, y a ellos les pedimos que de alguna manera asumieran el liderazgo regional de poder contener y ordenar. Es un gran desafío, el bombero efectivamente tiene muchas carencias, pero hoy día lo que necesitamos es poder ordenar para poder seguir trabajando con ellos. Gracias, consejero. Consejero Pedro Venegas Castro. Gracias, presidente. El fin de semana pasado, el domingo en realidad, estuvimos con mi familia en Yumbel, visitando a San Sebastián, torturado y asesinado por pensar distinto. ¿Cuál es la razón de ser del Museo de Memoria que existe en todo el mundo? Lo que buscan es alcanzar la justicia en la memoria. La Casa de Ana Frank en los Países Bajos o el Museo del Apartheid en Sudáfrica no son un capricho ideológico. Son lugares de cultura coherentes y necesarios para la reparación del daño causado y la reconciliación. Además, su construcción y actividad son motores en el turismo y en el desarrollo local. Producto de la posibilidad de no concretar el Museo de Memoria, hay quienes dicen que el gobernador Sergio Yacamán y el alcalde Héctor Muñoz podrían estar relativizando las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile durante la dictadura, y que son negacionistas, es decir, persona que, sabiendo de historia, hace la vista gorda. Yo no creo eso, y espero de corazón que no sea así, pues además de lo obvio, la necesidad de descentralizar la memoria y la reparación, los datos son abrumadores. El Museo de Memoria de Santiago aparece en primer lugar de los museos más populares de Chile y en el lugar número 15 a nivel de Sudamérica. Así las cosas, presidente, no resulta lógico que por razones ideológicas se pueda perder para la región una inversión de más de 6.000 millones de pesos, pues queda en evidencia que además de ser necesaria para la memoria, el museo es un aporte de alto impacto para el desarrollo turístico y el empleo local. Solo la construcción de la obra, de iniciarse el 2025, podría generar más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos. Gracias, presidente. Muchas gracias, consejero Venegas. Respecto a ese punto que estuvo bien noticioso, ¿no? Yo le quisiera responder que, tal como pasó con el mercado talcahuano, ese proyecto se aprobó por el Consejo a propuesta de mi antecesor, y no obstante, en la elaboración del presupuesto 2025 no tiene ni un peso. Entonces, más allá de cualquier definición o cuestionamiento que usted hace con sus palabras, que me parece muy bien lo que dice, que no da lugar, digamos, el tema práctico, desde lo práctico, aquí es un proyecto que no cuenta con recursos. Nosotros recibimos una consulta del Ministerio de Obras Públicas respecto a eso y la respuesta fue exactamente lo que yo estoy diciendo ahora. Así que eso es. Consejero Marcelo Rivera, Arancibia. Gracias, presidente. Efectivamente ocurrió un hecho muy importante esta semana, que es la reparación de 15 años de sufrimiento de la gente de Talcahuano. No solamente los locatarios, sino que también de todo lo que significa Talcahuano. Agradecerle la gentileza y el liderazgo que ha tenido el gobernador y la cadena de autoridades desde el 2010
a esta fecha y el esfuerzo de los dirigentes y de la comunidad en general, que a través de sus representantes populares han confiado en que esto tarde pero llega. Agradecer al gobierno del presidente Boric, que fue capaz de poder instruir a su subsecretaria de Desarrollo Regional los 6.448.223.000 pesos. Y obviamente el gobierno regional, que se va a poner con los 9.672.334 pesos. Y creo que esto va a traer dignidad al centro de Talcahuano. Y eso es muy relevante e importante, porque también tenemos que, ojalá, sacar ese teleférico y que va a terminar con un talcahuano distinto, puesto que el gobernador es chorero de tomo y lomo. Así que en ese contexto, contento, feliz por esta tremenda iniciativa y que creo que se hace justicia después de 15 años en que los choreros han tenido que ver su espacio ahí todo destruido. Dicho esto, presidente, por lo poco y nada que me queda, este Consejo de manera corporativa ha manifestado siempre voluntad para poder seguir trabajando y avanzando. Y creo que sería importante, presidente, y lo reafirmo, de que sus asesores más cercanos puedan conversar con los equipos técnicos que están dentro del gobierno regional y que tienen un poquito más de experiencia. El control, la asesoría jurídica, y para que no perdamos tiempo y economicemos tiempo en temas que son de relevancia para la región. Y lo último, con esto termino, lo que acaba de ocurrir, espero que lo veamos en la Comisión de Gobierno Interior, porque realmente no puede volver a ocurrir, está fuera de reglamento de sala, así que esperamos, presidente, no sé si las bancadas que no asistieron a la reunión del otro día, quedó establecido que el día jueves nos vamos a juntar con el gobernador y su equipo para poder ir afinando cosas, y yo espero que eso lo podamos hacer, porque eso significa optimizar tiempo y además significa de poder avanzar más rápido. Eso, gobernador. Muchas gracias. ¿Qué acaba de ocurrir? Marcelo, ¿qué acaba de ocurrir? Ok. Gracias. Doctor, consejero, doctor Juan Carlos Medina. Gracias, presidente. Un poco de reiteración. En la mañana tuvimos la presentación de lo que era un programa de capacitación. Creo que, bueno, los CORES somos un equipo que la comunidad tiene mucha expectativa de nosotros. Como equipo, un equipo capacitado puede tener capacidad de funcionar en forma adecuada. Y como punto que mencionaba yo, hay un subgrupo dentro de los CORES que somos los nuevos, y dentro de todo el programa que se presentó, ojalá se pudiera establecer un programa formal con las distintas divisiones, que cada división hiciera un programa y coincidiera con las fechas en que estamos viniendo a Concepción, la mayoría de los que son de acá, para enseñarnos un poco la dinámica de cada división. Creo que con eso ya nos va a aportar bastante en nuestro accionar como consejeros, aparte de las otras instancias de capacitación que nos dieron. Eso era un poco lo. Muchas gracias. Gracias, consejero. Vamos a instruir eso a las divisiones, lo hemos pensado, pero ahora lo vamos a ejecutar. Así que yo le agradezco que haya tomado la palabra en esa línea. Además, yo les quería contar que se me pasó decirlo antes, pero hay dos cosas que partieron esta semana, que yo sé que lo conversaron tangencialmente en la Comisión de Gobierno por el tema de las sillas, pero lo primero es decirles que tenemos un patrimonio bien relevante, que es el mural de la historia de Concepción, que estaba ese espacio, la verdad, vergonzosamente, se estaba ocupando como bodega. Y lo despejamos, hoy día ya logramos que saliera gran parte de las cosas gracias a la aprobación que dieron ustedes. Y la idea es que ese espacio tenga cierta vida propia, ¿no? Que esté abierto. Nosotros casualmente hoy nos encontramos un matrimonio que estaba visitando el mural para verlo, porque se acordaban de cuando eran chicos y venían a la estación de trenes.
y que ese espacio esté abierto a la comunidad para uso diario de visitarlo o en su efecto para actividades un poco más masivas. Eso como primera cosa. Y lo segundo, decirles que creo que el martes está funcionando la cafetería, que también hacía falta. Yo creo que para ustedes también, ¿no? Poder acá en el mismo gobierno regional, en el primer piso, un lugar donde poder comprarse un café o comprar algo para comer. Creo que ayuda también a que sea más idóneo este espacio, ¿no? No tengo cuenta yo, pero sí nos preocupamos que los precios fueran lo más accesibles. De hecho, compramos unos jugos, 600 pesos el jugo, yo creo que está funcionando desde el martes. Sí. A puro juguito. Sí. Don Gonzalo Osorio Río Seco. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo quiero manifestar mi repudio, así directamente. La semana pasada nosotros escuchamos el caso de una profesora que fue agredida en Trehuaco. Y hoy día fue agredida una estudiante que tiene trastorno de espectro autista por una compañera en el Liceo Santa Leonor en Talcahuano. Y fue grabado, subido a redes sociales, donde no hubo intervención de los docentes o la docente, y eso demuestra la fragilidad que tiene la educación en nuestro país y la ausencia de capacitación y de herramientas que tienen los docentes y las docentes en los establecimientos educacionales. Y yo ahí quisiera solicitar que se evalúe la forma a lo mejor de plantear algún tipo de programa de formación, de capacitación, de entrega de herramientas a las y los docentes en general, en temas de neurodivergencia, pero también en otros temas donde ellos son parte importante de la detección de casos de vulneraciones de derechos, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar. Yo le contaba en la mañana a los colegas y a las colegas, yo vengo de un mundo dedicado a trabajar en la prevención del abuso sexual infantil, y cuando nosotros hemos hecho capacitaciones, talleres y formación, quienes más toman los cursos y los talleres son los profesionales del área de la educación, porque son los que detectan y los que muchas veces no saben cómo hacer una denuncia, cómo hacer seguimiento o cómo simplemente acompañar un proceso que es tan doloroso para una familia. Seguido eso, gobernador, también me reuní con algunos dirigentes y dirigentes de la salud, de la atención primaria de salud, quienes me manifestaron la preocupación porque la administración anterior hizo ciertos compromisos, manifestó ciertos compromisos de recursos destinados para la seguridad, para la atención primaria de salud. Principalmente también por la exposición que tienen ellos a la violencia en comunas como San Pedro, Lota, Coronel, Hualpén, Talcahuano. Y ahí quisiera hacer una solicitud para conocer si efectivamente hay algún compromiso escrito o de algún proyecto de traspaso de recursos que la administración anterior haya manifestado o haya tratado de dejar amarrado, como se dice. Yo creo que es relevante. Y lo último, sumarme a las palabras de las colegas y de los colegas respecto a la situación de la Ruta 160. El día sábado hubo una manifestación de distintos vecinos y vecinas, de dirigentes y dirigentes allá en Lomas Coloradas, que pudimos acompañar. Es una situación primordial porque uno muchas veces habla de la Ruta 160 y habla de Coronel, Lota, de Arauco, pero efectivamente las familias que están en la indefensión, por así decirlo, o que muchas veces se olvida, son las familias que viven en el sector de Lomas Coloradas y que son quienes se tienen que mover los estudiantes o las estudiantes a estudiar a Concepción, a estudiar a Coronel o a trabajar. Entonces yo creo que hay que darle prioridad, qué bueno que lo reforcemos cada uno en nuestras intervenciones y que también acompañemos las distintas solicitudes que hay. Yo ahí hay algunas propuestas de poder dejar exento, escuchamos por ahí el cobro del TAG en el puente industrial o traspasar los cobros de los 2 primeros años a los dos últimos años. Yo creo que hay que buscar una solución o evaluar distintas soluciones porque finalmente todo esto termina contribuyendo al clima de violencia que muchas veces estamos viviendo en el día a día. Eso, gobernador, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy lamentable la situación que comentó de Talcahuano.
vamos a revisar qué podemos hacer. Yo sí sé que efectivamente hay alta organización que trabaja esos temas y sería bueno poder fomentar y pedirles que nos ayuden en eso, ¿no? Respecto al tema de la ruta 160, bueno, yo creo que hay que hacer causa común. Y lo otro, respecto al tema de la seguridad de los centros de salud, esto lo conversé con el presidente Boric, respecto al proyecto de ley de infraestructura crítica, ¿eh? Que se incorporaran los centros de salud. Y él me comentó que una de las prioridades que él tenía dentro de la cartera de proyectos de seguridad para este año era la aprobación de ese proyecto. Entonces mi sugerencia es que todos tenemos amigos parlamentarios o parlamentarios que representan las mismas fuerzas que nosotros, de pedirles que presionen por ahí. Yo no conozco ningún proyecto asociado a lo que tú comentas, lo podemos revisar para ver si es que efectivamente hay, si es que hubieran, ver cómo lo podemos acelerar. Pero sí hay un proyecto de ley que está en discusión, que además es prioridad para el presidente de la República, y yo creo que es prioridad para todos nosotros. Entonces, si podemos empujar a los parlamentarios para que se apruebe ese proyecto, contaríamos con la seguridad que se requiere en los centros de salud, que además cumplen un rol tan relevante para todos, ¿no? Bien, pues era la última palabra del consejero Osorio. Yo le agradezco mucho a todos la participación. Les quiero insistir de la voluntad de poder mejorar, así que si tienen comentarios, después las puertas siempre están abiertas, no necesariamente inmediatamente, pero sí permanentemente, y el teléfono también. Muchas gracias, que estén muy bien.